La semana pasada hablamos de campo eléctrico. Hicimos una analogía con lo que era el campo gravitatorio y vimos que estaba vinculado con esa propiedad que se genera en el espacio por la presencia de cargas eléctricas o de cuerpos cargados eléctricamente. Y la principal finalidad de conocer el campo eléctrico en una región del espacio es poder calcular con facilidad la fuerza a la que se vería sometida un cuerpo con una determinada carga en ese lugar, en ese punto. Hoy lo que vamos a tratar de desarrollar es otra propiedad del espacio también, que se llama potencial eléctrico, y cuya principal finalidad es, conociendo el potencial eléctrico en una región del espacio afectada por un campo eléctrico, y en particular en algún punto en particular, poder determinar con facilidad en ese punto qué energía se generaría en el sistema por poner una determinada carga en ese punto. Esa es la principal finalidad de conocer el potencial eléctrico. Entonces arranquemos para desarrollarlo. Los objetivos principales de este capítulo o de este tema son entender los conceptos de energía potencial eléctrica, de la misma forma que entendimos lo que era la energía potencial gravitatoria, el concepto de potencial eléctrico, tener claro cuál es la diferencia entre potencia y potencial, ya lo vamos a charlar, y el concepto de diferencia de potencial, que es un concepto muy utilizado en la parte de electrocinética, porque todas las fuentes de energía, de baterías, generadores, ofrecen una determinada diferencia de potencial a los circuitos eléctricos. Otro de los objetivos de este capítulo es calcular el trabajo que se requiere para mover una carga conocida de un punto a otro en un campo eléctrico creado por cargas puntuales. O sea, yo estoy en una región del espacio donde existe campo eléctrico, ese campo eléctrico es producido por la presencia de cuerpos cargados, y vamos a ver cómo calcular el trabajo para llevar un cuerpo cargado desde un punto a otro punto de esa región del espacio. Y por último, ver qué relación hay entre el campo eléctrico, la diferencia de potencial y la separación entre placas paralelas que se cargan con cargas iguales y opuestas. Así nos da pie para en el próximo capítulo incursionar en el concepto de capacitancia. Bien. Revisemos los conceptos de trabajo y energía. Hemos visto que el trabajo se define como el desplazamiento, o sea, el producto entre el desplazamiento y la componente de la fuerza aplicada en la dirección paralela a ese desplazamiento. Hay que tener en cuenta de que para que exista trabajo, tienen que existir esas dos variables. O sea, tiene que haber una fuerza distinta de cero y tiene que existir un desplazamiento. El trabajo, en forma sencilla, lo podríamos definir como el producto entre el desplazamiento y la fuerza que está en la dirección de ese desplazamiento. Por eso, acá abajo está indicado como trabajo igual a fuerza, ¿sí? Intenté poner dos barritas paralelas, o sea, la componente de fuerza en la dirección del desplazamiento por el desplazamiento.
En forma general, el concepto de trabajo está expuesto ahí, digamos, sería el producto vectorial entre la fuerza aplicada a un cuerpo y el desplazamiento que realiza ese cuerpo, suponiendo que se trate de una trayectoria curvilínea. La energía potencial gravitatoria se la definía como la capacidad para realizar trabajo en virtud de la posición o condición. Bueno, ese sería el concepto general de energía potencial. Todas las energías potenciales son eso, digamos. En particular, de la energía potencial gravitatoria, era el producto de m por g por h, ¿se acuerdan? Entonces, cada altura h determinaba un potencial gravitatorio y que era el producto del campo por esa posición, de modo tal de que si uno ponía, digamos, una masa m en ese punto, que tuviera tal potencial, esa masa adquiría una cierta energía potencial gravitatoria. Y esa energía potencial gravitatoria era el trabajo que era capaz de realizar si uno la liberaba. Y ese trabajo es directamente la fuerza-peso, ¿sí?, por la altura a la que se le hizo llegar. Por otro lado, la energía cinética es el otro término de la energía mecánica. Los dos juntos determinan el concepto global de lo que es la energía. Y la habíamos definido como la capacidad de realizar trabajo en virtud al movimiento que tiene una masa. Y la forma de calcularla era un medio de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado. Las unidades de medida son, en todos los casos, del sistema internacional Joule. Si pensamos que tenemos, para ver un poquito los signos de trabajo y energía, imaginemos que tenemos, como en esta figura, una masa m pequeña, que se desplaza en presencia de un campo gravitatorio producido por la Tierra, que se ve ahí abajo, y se intenta esa masa desplazarla desde el punto A hasta el punto B, o sea, alejarla de la Tierra o elevarla. Entonces, el campo gravitatorio le ejerce esa masa una fuerza mg hacia abajo. Si uno lo quiere llevar esa masa desde el punto A hasta el punto B, tiene que ejercer una fuerza en sentido contrario. Una fuerza igual al peso para poder desplazarla de A a B. En ese caso, el trabajo de esa fuerza externa que tengo que hacer para llevarla de A a B, está en la dirección del desplazamiento, si voy de A a B. Por lo tanto, el trabajo de esa fuerza sería positivo. Sin embargo, el trabajo de la fuerza producida por el campo, que sería hacia la Tierra, sería mg, ese trabajo sería negativo, porque está en el sentido contrario al que yo la intento desplazar. ¿Qué pasa con la energía potencial? Cuando va de A a B, o sea, cuando está en el punto B relativa a, se ve que ha ganado energía potencial gravitatoria. Porque en B tiene más capacidad de realizar trabajo que en A. Porque la altura es mayor. Quiere decir de que cuando se ejerció una fuerza externa sobre el sistema, ese trabajo resultó positivo y la energía se incrementó.
el trabajo que realiza la fuerza producida por el campo gravitatorio, la masa m, es negativo, porque la fuerza es hacia la Tierra y el desplazamiento es alejándose de la Tierra. Entonces se ve que cuando el trabajo producido por la fuerza generada por el campo es negativo, significa que la energía potencial se incrementa. Eso pasa también en el área eléctrica. La energía potencial en B, ¿sí?, relativa a, es positiva porque toma un valor mayor que en A. Y en A, relativa a B, es negativa. Y el motivo es porque toma un valor menor y es necesario para ir de A a B realizar una fuerza externa sobre la masa. Bien, veamos acá un poquito las energías, sobre la energía gravitacional. Estamos en la misma situación que hoy, así que consideremos el trabajo contra el campo gravitatorio G para mover la masa de A a B, una altura vertical h. Pues, la manera de calcular el trabajo es multiplicar la fuerza en la dirección paralela al desplazamiento por el desplazamiento, que en este caso coincide con la altura h. Así que el trabajo será F, ¿sí?, que es la fuerza externa que tengo que hacer para llevar el cuerpo de AB, por la altura. Como la fuerza que tengo que realizar es vencer el peso, mg, entonces el trabajo será mg por h. Y ese trabajo, ¿sí?, debido a una fuerza externa que tengo que hacer sobre la masa para llevarlo de A a B, incrementó la energía gravitatoria en un valor mg por h. La fuerza externa ahí realiza un trabajo positivo, porque el sentido de la fuerza externa es el mismo que el del desplazamiento de AB. Pero el campo gravitatorio realiza un trabajo negativo, porque la fuerza producida por el campo sobre la masa m es mg, es hacia abajo, es de atracción. Y el cuerpo, o la masa, se está desplazando, alejándose de la Tierra, o sea, en sentido contrario. Acá se ve que el trabajo del campo es negativo y al ir de A a B la energía se incrementa. Veamos qué pasa con respecto a la energía potencial del sistema eléctrico. Supongamos que tenemos dos placas cargadas eléctricamente, con signos distintos, y queremos desplazar una carga Q pequeña positiva desde la placa A a la placa B. En todo ese sector entre las dos placas aparece un campo eléctrico vertical y orientado hacia abajo, digamos, de la placa positiva a la negativa. La fuerza que ese campo provoca en la carga Q, que uno trata de desplazar, es hacia abajo, porque una carga positiva siempre, digamos, está sometida a una fuerza en la misma dirección y sentido del campo a la que se ve sometida. Quiere decir que si el campo es hacia abajo, la fuerza que produce ese campo sobre la carga también es hacia abajo.
Y la manera de calcularlo, como vimos en la clase anterior, era multiplicar, perdón, la manera de calcular esa fuerza era multiplicando la carga por el campo que hay en ese lugar. O sea, Q por E. Para poder desplazar esa carga positiva de A a B, tengo que hacer una fuerza externa que se oponga a esa fuerza eléctrica Q. El trabajo, ¿sí?, de esa fuerza externa para llevar la carga positiva Q pequeña de A a B va a ser un trabajo positivo. Y el trabajo de la fuerza producida por el campo sobre la carga va a ser un trabajo negativo, porque estoy desplazando justamente en sentido contrario de esa fuerza. Así que con el mismo criterio que antes, vemos que al desplazar la carga de A a B, la energía potencial eléctrica que va a ganar esa carga va a ser, se va a incrementar. El trabajo será positivo. Y también vemos que efectivamente el trabajo debido a la fuerza producida por el campo es negativo. Eso también muestra de que la energía para llevar la carga de A a B se incrementa. Para calcular el trabajo, ¿sí?, multiplicamos la fuerza por el desplazamiento, o sea, fuerza en la dirección de desplazamiento por el desplazamiento. La fuerza que tiene que vencer es Q por E, o sea, la fuerza producida por el campo a esa carga. De esta forma el trabajo queda Q por el campo E por el desplazamiento a la que la estamos sometiendo en ese caso. Ese trabajo que realizamos sobre la carga es justamente la energía potencial eléctrica que se generó en esa carga. La fuerza eléctrica, Q por E, o sea, producida por el campo, realiza un trabajo negativo. Y la fuerza externa realiza un trabajo positivo. Bueno, acá le quería hacer una aclaración de del significado de algunas palabras. Por ejemplo, estamos hablando de energía potencial. Cuando hablábamos en la parte del concepto de campo gravitatorio, también hablamos de energía potencial. Y vimos que el significado de potencial ahí es como que tiene la capacidad de, pero no que es algo real, que ya ocurre. Decir que tiene una energía potencial, decir que está teniendo una capacidad para realizar un cierto trabajo, que todavía no lo realiza. Ese es un poco el concepto de potencial. En cambio, el concepto de potencia, ya lo vieron ustedes en la parte de mecánica, es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Entonces son dos conceptos distintos. Una cosa es potencia y otra cosa es potencial. Entonces acá nosotros vamos a desarrollar, por un lado, bueno, el concepto de energía potencial lo tienen bastante claro. Pero por ahí no tanto el de potencial eléctrico. Entonces, cuando veamos lo que es el potencial eléctrico, no lo confundan con potencia. Son dos conceptos distintos. Veamos ahora en la misma situación anterior de dos placas paralelas cargadas con cargas de distintos signos, positiva arriba, negativa abajo, el punto A abajo, el punto B arriba, pero ahora utilizamos una carga negativa. Bueno, el campo va a ser hacia abajo porque el campo no depende de esa carguita que querramos mover, sino depende principalmente de la gran cantidad de cargas que hay en las placas.
quiere decir que el campo eléctrico sigue siendo hacia abajo. Sin embargo, la fuerza eléctrica sobre la carga negativa ahora es hacia arriba. Quiere decir que cuando desplacemos esa carga negativa de A a B, el trabajo producido por la fuerza, por el trabajo, digamos, que se realiza por la fuerza producida por el campo eléctrico en ese lugar, es positivo. Y también vemos que la energía de esa partícula disminuye, porque a medida no se requiere ningún esfuerzo para llevar esa partícula del punto A al punto D. Porque, efectivamente, si yo la libero, está sometida a una fuerza que la lleva al punto B. Quiere decir que ahí el campo está realizando trabajo. Entonces, la energía disminuye. Entonces, cuando el trabajo producido por la, digamos, que realiza la fuerza producida por el campo es positivo, entonces la energía, ¿sí?, del sistema disminuye. Y una manera de ver eso es al reemplazar por el signo de la carga en la expresión de energía. Como esa carga es negativa, ¿sí?, la energía ahí queda negativa, o sea, hay una pérdida de energía. Eso se... Consideremos ahora la siguiente situación. Imaginemos que ponemos una carga Q mayúscula, como la que está ahí en el dibujo, color rosa, con circunferencias concéntricas se ha tratado de indicar líneas de X, digamos, que tienen la misma distancia al centro de la carga. Y supongamos que tenemos una carguita positiva cerca de esa carga Q mayúscula. Entonces, si es positiva, el campo va a producir sobre esa carga una fuerza que va a tratar de alejarla, ¿sí?, de repulsión, que es Q por E, como está indicada en el dibujo, que tenderá a llevar esa carga lejos, al infinito, infinitamente lejos. Así que si yo la quiero desplazar acercándola a la carga Q, tendré que ejercer una fuerza externa que justamente contrarreste esa fuerza Q por E. Ahora bien, cuando quiera hacer eso, el campo, a medida que la carga se desplaza, el campo va cambiando y la carga tiene el mismo valor. Quiere decir que el producto de Q por E va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, calcular el trabajo que cuesta llevar la carga esa positiva desde el punto A al punto B? Ya ahora tenemos una variación de fuerza, ¿sí? Porque si cambia el campo en cada punto, también va a cambiar la fuerza a la que se ve sometida esa carga en cada punto. Y si cambia la fuerza, entonces el cálculo del trabajo va a ser más difícil de calcular. En el punto A, la fuerza a la que se vería sometido sería el producto de las cargas, Q mayúscula con minúscula, sobre la distancia que hay desde la carga Q mayúscula a la minúscula, si la pongo en el punto A, dividido esa distancia al cuadrado. Y cuando la carga esté en el punto B, la fuerza a la que se verá sometida será la constante por el producto de esa carga, por la que genera el campo en ese lugar, dividido la distancia que hay entre ese punto y la carga Q mayúscula al cuadrado. La fuerza promedio, ¿sí?, sería
digamos, la semisuma de esas dos fuerzas. Habría que integrar y se puede calcular de que efectivamente esa fuerza media es el producto de las dos cargas, o sea, Q grande y la que quiero desplazar, dividido el producto de las distancias del punto B y del punto A la carga Q grande. Como el trabajo es esa fuerza, digamos, por la distancia, sería la fuerza media o promedio por el desplazamiento que sufre, y el desplazamiento es la diferencia entre la distancia que hay de la carga que genera el campo al punto A menos la distancia que hay de la carga que genera el campo al punto B. Entonces multiplicamos por RA menos RB y nos queda que la manera de calcular el trabajo que cuesta llevar la carga Q desde el punto A al punto B se puede calcular de la manera que se muestra en la última formulita que apareció. Para eso hay que conocer los valores de las cargas, Q grande y Q chica, y las distancias que hay desde cada uno de los puntos a la carga Q mayúscula, que es la que genera el campo en ese espacio. Si en realidad quisiéramos calcular el trabajo que cuesta llevar esa carga, no desde el punto A al punto B, sino desde una distancia muy alejada, a la carga Q, una distancia infinitamente grande, entonces nos quedaría que 1 sobre RA tendería a 0, porque RA tendería a infinito. Y así el trabajo para llevar una carga Q positiva, pequeña, hasta una distancia RB de una carga Q mayúscula. La manera de calcular ese trabajo sería multiplicar las cargas y dividir por la distancia hasta el punto donde se desea llevar la carga Q minúscula. Y ese trabajo es justamente la energía potencial eléctrica que se ha acumulado en ese sistema. ¿Y por qué me doy cuenta que acumulé energía? Que tiene un potencial, porque tiene un potencial de realizar trabajo. ¿Cuál es el potencial de realizar trabajo? Bueno, si yo tuviera clavada la carga Q grande y en algún momento liberara del punto B la carga Q chica, el campo realizaría un trabajo sobre esa carga llevándola a infinito. Entonces, esa es la energía que tiene el sistema en ese momento, cuando Q chica está en el punto B. Es la energía suficiente como para llevar esa carga de ese lugar hasta un lugar extremadamente lejano. Veamos esta situación. Dice, ¿cuál es la energía potencial si una carga de 2 nanocoulomb positiva se mueve de infinito al punto A, que está a 8 centímetros de una carga grande, digamos, de 6 milicoulomb? Cuando vimos las unidades de carga, vimos que el coulomb era una unidad muy grande. Así que es normal hablar de nanocoulomb, milicoulomb, microcoulomb, o sea, con sus índices menores. Entonces, aplicando lo que vimos, tendríamos eso que se ve ahí. La energía potencial
será producto de las cargas, que las conocemos, por la constante, dividido R, esa R sería la distancia que hay desde la carga Q grande hasta el punto A. Fíjense que el campo es alejándose de la carga Q grande. Quiere decir que apunta en un sentido alejándose de ella. Yo traigo esa carga positiva del infinito, la estoy trayendo en sentido contrario a la fuerza que le realiza el campo. Quiere decir que para traerla del infinito necesito ejercer una fuerza exterior hacia el lugar donde deseo llevarla. Entonces, ese trabajo, esa fuerza exterior es positiva. Eso hace que el sistema, esas dos cargas, vaya ganando energía a medida que yo me voy acercando al punto A. Y el trabajo realizado por el campo es negativo, porque la fuerza era alejándose, ¿sí?, de esa carga con mayúscula, y el desplazamiento fue acercándose. Entonces vemos acá también cómo cuando el trabajo del campo, de la fuerza producida por el campo, es negativa, la energía potencial eléctrica se incrementa. Bien, haciendo los cálculos, nos da que, en este caso, poniendo todo en el sistema internacional de unidades, la energía potencial eléctrica en este caso es 1,35 milijoule. Y efectivamente esa energía es positiva porque fíjense que para que U sea positiva lo que importa es el signo de las cargas. Y resulta positiva cuando el signo de las cargas es el mismo, y resulta negativo cuando las cargas son distintas. O sea, si hablamos de dos cargas, ¿cierto? Consideremos ahora 3 puntos en una zona donde existe un campo eléctrico producido por una carga mayor. Pongamos los puntos A separados a 8 centímetros de la carga Q, punto B a 12 centímetros y punto C a 4 centímetros. El valor de la carga se conoce, de 6 microcoulomb. Y acá se hacen algunas preguntas. Dice, bueno, supongamos que quiero llevar una carga positiva de A a B. Esa carguita es de 2 nanocoulomb. Entonces, la pregunta es, ¿el campo realiza trabajo positivo o negativo? Cuando habla del campo, está haciendo una simplificación, se está refiriendo a que la fuerza generada por el campo, ¿sí?, se está realizando sobre la carga, que yo estoy desplazando del punto A al punto B, un trabajo positivo o un trabajo. Y la otra pregunta que hace es, bueno, si la energía potencial aumenta o disminuye. Bueno, una manera de darse cuenta si el campo realiza trabajo positivo o negativo es ver digamos, la carga acá responsable, la generación del campo en ese entorno, es Q mayúscula y es positiva, quiere decir que el campo en cualquier punto ahí es alejándose de la carga. Cuando yo voy del punto A al punto B, me estoy alejando de la carga. Quiere decir de que el desplazamiento es en la misma dirección y sentido que el campo. Y la fuerza a la que se ve sometida la carga positiva, de 2 nanocoulomb, es alejándose de la carga Q mayor.
Quiere decir que, en general, el sentido de la fuerza a la que se ve sometida la carga, debido a la presencia del campo, producida por la carga mayúscula, ese sentido coincide con el sentido de alejamiento que tiene la carga de 2 nanocoulomb. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza producida por el campo, esa zona, sobre la carga, es positivo. Si el trabajo producido por la fuerza, digamos, generada por el campo es positivo, significa que la energía disminuye. Entonces, la energía potencial va a disminuir. En el punto B tendrá un valor menor que en el punto A. Ahora supongamos de que la carga de 2 nanocoulomb la llevamos del punto A, no al punto B, sino al punto C. El punto C está más cerca que el punto A. Quiere decir de que el desplazamiento es acercándose hacia la carga Q, y el campo es alejándose de la carga Q. Quiere decir que, y la fuerza a la que se vería sometida la carga de 2 nanocoulomb sería alejándose de la carga Q mayúscula. Y el desplazamiento sería acercándose a la carga Q mayúscula. ¿Qué significa eso? Significa que el trabajo producido por la fuerza generada por el campo es un trabajo negativo. ¿Por qué? El desplazamiento es acercándose hacia la carga y la fuerza que produce la carga de 2 nanocoulomb es alejándose de ello. Entonces, el trabajo producido por esa fuerza generada por el campo es negativo. Eso significa que si hago eso, la energía del sistema, por llevar la carga de 2 nanocoulomb del punto A al punto C, se incrementó. Bien, calculemos ahora el cambio de energía que tuvo de llevarlo del punto A al punto B en el mismo problema que estamos viendo. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es calcular la diferencia de energías. Y para calcular la diferencia de energías entre el punto A y el punto B, tengo que calcular las energías en cada uno de los puntos. En el punto A es de 1,35 milijoule, lo habíamos calculado. Entonces calculamos ahora en el punto B. Para eso multiplicamos, hacemos producto de las dos cargas por la constante, que es el mismo valor que antes, y lo que cambia ahora es la distancia a la que se encuentran esas dos cargas, que ya no es 8 centímetros, sino 12 centímetros. Y así calculamos la energía potencial eléctrica que se generaría en ese sistema si yo tuviera un arreglo de dos cargas, Q mayúscula y Q minúscula, con esos valores separados a distancia de 12 centímetros. Como el sistema pasó de la situación A a la situación B, hubo un cambio. Y hubo un cambio de energía porque las energías que acumula un estado y en el otro son distintas. Entonces, el cambio en la energía es la diferencia. Entonces, hay que hacer esa diferencia, la energía final menos la inicial. Entonces se hace la diferencia en forma algebraica. En este caso, nos da una variación de energía que es negativa.
Eso muestra, ¿sí?, o verifica lo que habíamos dicho anteriormente, que como para ir de A a B, el trabajo producido por la fuerza generada por el campo era positivo, entonces la energía disminuye. Y efectivamente se ve que acá hay una variación negativa de energía. Note que la energía potencial disminuye conforme el campo realiza trabajo. Bien, seguimos con la misma situación, pero ahora consideremos que la que movemos no es una carga positiva, sino es una carga negativa. Entonces, la carga negativa la quiero llevar desde el punto A hasta el punto B, chica. Vuelvo a preguntarle. Bueno, la fuerza que provoca el campo E en la carga, ¿realiza trabajo positivo o negativo? Es la misma pregunta que antes con la carga positiva. Bueno, fíjense que el campo, ¿sí?, es alejándose de la carga con mayúscula. La fuerza que produce ese campo en la carga con minúscula es hacia la carga con mayúscula. Quiere decir que la fuerza a la que se ve sometida por el campo, esa carguita, es hacia la carga con mayúscula, y el desplazamiento es alejándose. Quiere decir que ese trabajo producido por la fuerza generada por el campo es negativo. Entonces, la energía se va a incrementar. Quiere decir que si yo quiero llevar una carguita negativa desde A a B, que está más lejos, voy a tener que ejercer una fuerza externa, ¿sí?, un trabajo, una fuerza externa positivo que lo lleve de A a B, que la aleje. Porque sobre la carga Q negativa, el campo ejerce una fuerza de retención. O sea, trata de evitar que esa carga se pueda alejar. Bien, entonces la energía, dijimos, aumenta. Quiere decir de que si la carguita que movía era positiva ahí, alejándose, la energía disminuye. Si la carguita que alejo es negativa, la energía se incrementa. Bien, igual que hoy, ¿cuál sería la energía, cambio de energía, de llevar la carguita del punto A al punto B? Entonces, otra vez, calculamos las energías. En el punto A ya la conocíamos, era de 1,35 milijoule, pero para una carga positiva, ahora es negativa. Y en B también toma el mismo valor absoluto, pero ahora es negativa porque ahora tenemos carga de distinto tipo, o sea que el producto es negativo. Cuando hago esa resta algebraica, fíjense que es la energía en B que es negativa, menos la energía en A que es negativa, termina dando una variación de energía positiva. Y eso verifica lo que dijimos hace un momento en la transparencia anterior, que la energía se iba a incrementar al ir de A en esa situación. O sea, una carga negativa que se mueve alejándose de una carga positiva, gana siempre energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica está acumulada en todo ese sistema de cargas. O
sea, ese arreglo de esas dos cargas a esa distancia, ¿sí? Al pasar, perdón, de la situación A a la situación B, tuvo un incremento de energía de 0,45 millones. Habíamos dicho de que el campo eléctrico lo definíamos como una propiedad del espacio, que adquiría cada punto de ese espacio por la presencia de cuerpos cargados eléctricamente. Entonces, en ese dibujo tenemos un cuerpo cargado con carga con mayúscula, y eso provoca en todo su entorno un campo E, un campo eléctrico E. Y ese campo va cambiando de acuerdo a la distancia a la que me encuentre de la carga con mayúscula. Quiere decir que cada punto va a tener un determinado campo eléctrico. Como es un vector, tendrá un cierto módulo y una cierta dirección y sentido. La gran ventaja de conocer el campo eléctrico en algún punto del espacio es saber que si ponemos una carga Q minúscula, como se ve en la segunda ecuación que muestro ahí, la multiplicamos por el campo eléctrico que hay en ese lugar y me va a decir a qué fuerza va a estar sometida esa carga Q minúscula si la pongo en ese lugar. Esa es la gran utilidad de conocer el campo eléctrico en lugar del espacio. Y la manera de calcularlo, ¿sí? Era, ya lo habíamos visto, la constante por el valor de la carga con mayúsculas dividido la distancia al punto que estoy considerando al lugar. ¿Qué pasa con el potencial eléctrico? El potencial eléctrico también es una propiedad del espacio. Así como una carga Q, de alguna manera define en su entorno cada punto de ese espacio un valor de campo eléctrico, también define en ese espacio, en cada punto, un valor de potencial eléctrico. Así que el potencial eléctrico es otra propiedad del espacio. Y la gran utilidad que tiene conocer el potencial eléctrico en cualquier punto de ese espacio es poder calcular con rapidez la energía que se va a acumular en ese sistema si en el punto, en un determinado punto, donde conozca el potencial eléctrico, coloco esa carga en ese lugar. Haciendo el producto de esa carga por el potencial en ese punto, rápidamente puedo calcular así la energía potencial eléctrica que se dispone, digamos, con ese arreglo de cuerpos cargados. Bueno, las unidades de energía son Joule. Así que el potencial eléctrico, visto de esa forma, despejado de esa expresión, es el trabajo, ¿sí? Dividido la carga, ¿sí?, que tengo que llevar hasta ese lugar. Así que definimos de alguna manera el potencial eléctrico. Fíjense que U, B era el trabajo, ¿sí?, de llevar una carga desde el infinito hasta el punto en consideración. Si lo divido, ese trabajo por la carga, me da el trabajo por unidad de carga. Por eso, el potencial eléctrico, como se ve ahí en la primera formulita, es energía o trabajo dividido carga. Es trabajo por unidad de carga.
Si el potencial, por ejemplo, en el punto P, ahí, fuese de 40 Joule sobre Coulomb, entonces una carga que ponga en ese lugar de 2 Coulomb alcanzaría, digamos, ese arreglo de las dos cargas, chica y grande, una energía potencial que sería el producto de esa carga pequeña por el potencial en ese punto. O sea, daría una energía, ¿sí?, potencial eléctrica de menos 800 nanojoules. De la definición de potencial eléctrico, ¿sí?, energía potencial por unidad de carga, se ve que las unidades son unidades de energía sobre unidad de carga, o sea, Joule sobre Coulomb. Ese cociente de Joule sobre Coulomb se lo define como Volt, en honor a Volt, o Volt, también se le suele decir. Un potencial de un Volt en un punto dado significa que una carga de un Coulomb colocada en dicho punto produce, en ese arreglo de cargas que hay ahí, una energía potencial de un Joule. Eso es lo que está diciendo. Y la manera de calcularlo es multiplicando ese potencial de un Volt por un Coulomb. Bien, como la energía potencial vimos que era el producto de las cargas, de un determinado arreglo de cargas de Q mayúscula y Q minúscula, era el producto de las cargas dividido la distancia que hay entre la carga Q mayúscula y la Q. Como definimos, como el potencial es el cociente entre esa energía potencial, ¿sí?, y la carga, entonces hacemos el cociente y simplificamos. Y al simplificar nos queda que el potencial es la constante por la carga pequeña se va, sobre la distancia que hay desde la carga Q grande hasta el punto en consideración. Como ven, el potencial no depende de la carga Q, porque la carga, el potencial, es una propiedad del punto. Si coloco ahí una carga eléctrica, entonces se generará una energía potencial eléctrica. Mientras tanto, el potencial, ¿sí?, es solamente un número que le doy a ese punto, pero no significa nada real, eso no produce nada. Por eso se llama potencial. Esa es la diferencia de potencial y potencia. Es la propiedad que le doy a ese punto, pero así no produce nada. No produce trabajo, no produce nada. ¿Para qué me sirve? Bueno, porque si en ese lugar coloco un cuerpo cargado, una determinada carga, se va a generar en todo ese sistema una energía potencial, ¿sí?, ahora sí, que será el producto de la carga que ponga ahí, por el potencial en ese punto. Acá se ve que el potencial que genera una carga positiva en su entorno es positivo, y que si la carga es negativa, será potencial negativo. ¿Por qué? Porque K y R son positivos. Quiere decir que el valor del potencial dependerá del signo de la carga. El signo del potencial dependerá del signo de la carga. El potencial eléctrico, a diferencia del campo eléctrico, es una magnitud escalar. No tiene dirección ni sentido. Es un número que se le asigna a un punto. No tiene dirección, no lo represento con una flecha. Y puede ser positivo o puede ser negativo.
acá hay un problemita, dice encuentre el potencial a una distancia de 6 centímetros de una carga de menos 5 nanocoulomb. Entonces tengo una carga Q mayúscula de menos 5 nanocoulomb. Y lo que quiere saber es el potencial a una distancia de 6 centímetros en el punto P. La carga que está indicada arriba de menos 4 microcoulomb todavía no está en ese lugar. Entonces calculamos el potencial en ese punto. Lo único que tenemos es la carga Q grande. Calculamos el potencial en el punto P, reemplazando por los valores en la unidad del sistema internacional. Y nos da que en el punto P el potencial es de menos 750 volts. Entonces pregunta cuál sería la energía potencial si ahora en ese punto P voy y coloco una carga de menos 4 microcoulomb. Bien, lo que tengo que hacer es multiplicar esa carga de menos 4 microcoulomb por el potencial en ese punto y así saco la energía que se va a generar en ese sistema. Entonces, haciendo eso, multiplicando la carga por el potencial en ese punto, nos da que por poner una carga de menos 4 microcoulomb en ese punto, en el punto P, se generó una energía potencial eléctrica de 3 millijoules. ¿Ya? Tengo ahí, ¿sí? La positiva, tengo ahí una energía potencial eléctrica disponible. Si yo liberara la carga negativa, entonces esa carga negativa por repulsión se alejaría de la carga con mayúscula, ¿sí? Y tendría, si yo la suelto en ese lugar, la energía suficiente como para realizar un trabajo sobre esa carga de modo tal que la aleje hasta un lugar infinitamente. Fíjense que si yo la libero, la fuerza provocada por el campo sobre la carga Q minúscula, realizaría un trabajo positivo, que se alejaría y la fuerza sería también de alejamiento. Entonces el trabajo producido por la fuerza provocada por el campo sería positivo. Quiere decir que la energía disminuiría. Entonces a medida que se va alejando, la carga se la libera, la energía, el campo va realizando el trabajo y la energía va disminuyendo. ¿Qué pasa si tenemos arreglos de más de dos cargas? ¿Qué pasa con el potencial eléctrico? Acá en esta transparencia tenemos indicado dos parámetros. El potencial, VA, y la energía potencial eléctrica, U, que la agregué. En principio propone determinar el potencial eléctrico en un punto A, que está en una región del espacio donde hay presentes distintas cargas, Q1, Q2. Entonces, ¿cómo determinar el potencial eléctrico en el punto A? Bueno, de una manera sencilla, directamente se calculan las contribuciones de potencial eléctrico en el punto A debido a cada carga y después se suma algebraicamente. Los potenciales en el punto A debido a cargas negativas serán negativos y los potenciales, las contribuciones de potencial en el punto A debido a cargas positivas serán positivas. Cuando sumaré algebraicamente y si en el punto A da un potencial positivo, esa suma algebraica, el potencial en el punto A será positivo. Si da negativo, quiere decir que sumando todas las contribuciones de potencial en el punto A, da un potencial negativo en ese punto. La otra cuestión es, bueno, ¿cómo se calculan la energía eléctrica cuando tengo arreglos de más de dos cargas? Cuando tenía dos cargas,
era el producto de las cargas sobre la distancia entre las cargas. Pero cuando tengo más de dos cargas, como en este caso, entonces tengo que ver todas las vinculaciones entre las distintas cargas. En forma individual. O sea, primero Q1, por ejemplo, con Q2, sin considerar Q3. Después Q1 con Q3, sin considerar Q2. Y después Q2 con Q3, sin considerar Q2. Sin repetir. Una vez que considero Q1 y Q3, después Q3 y Q1 considerar es la misma energía, o sea, la puedo sumar dos veces. Y tampoco puedo multiplicar por la misma carga. Entonces, para ese arreglo, como se muestra ahí en la figura, los tres términos que debería sumar sería la energía entre 1 y 2, la generada por un arreglo de cargas 1 y 3, y la generada por un arreglo de cargas 2 y 3. Y así tendría contemplada, digamos, todas las energías las contribuciones de energía que contribuyen a ese arreglo. Así que en forma general, podemos decir que la energía total sería la suma de cada uno de los términos, multiplicando las cargas de A2, dividido por la distancia entre esas cargas al cuadrado. La energía potencial eléctrica también es una magnitud escalar. La energía potencial, el concepto de energía o trabajo, son magnitudes escalares. Y bueno, en el caso del cálculo del potencial, ¿sí?, aclaramos de que el potencial será positivo o negativo de acuerdo al signo de las cargas. Veamos otro ejemplito. Dice, tenemos dos cargas, ahí se ve en el dibujo de la derecha, la carga Q1 de 3 nanocoulomb, una carga Q2 de menos 5 nanocoulomb. Están separadas a una distancia de 6 centímetros y a 2 centímetros, de 8 centímetros. Y se establecen dos puntos en la línea de unión de las dos cargas, el punto A y el punto B, a la distancia que se indica en la pregunta es, bueno, calcular el potencial eléctrico en el punto A. Bien, entonces calculamos las contribuciones de potencial eléctrico en el punto A debido a la carga Q1 y debido a la carga Q2. Y las sumamos. Calculamos con respecto al potencial debido a la carga Q1, el potencial debido a la carga Q2, reemplazamos por los valores con el signo que corresponde, y después sumamos algebraicamente. Como una es negativa, termina resultando una recta. Así se determina el potencial en el punto. En este caso, dio un potencial de menos 1800 volts. El potencial A tiene un potencial negativo. Si queremos hacer lo mismo en el punto B, queremos averiguar qué potencial hay en el punto B, también vemos las contribuciones de potencial en el punto B debido a las dos cargas, Q1 y Q2. Calculamos los potenciales debido a cada una de las cargas en el punto B, considerando las distancias de la carga Q1 a B y de la carga Q2 a B, y sumamos. También hay un potencial positivo y una contribución positiva y una negativa, así que sumando una recta. Y nos da que en el punto B hay un potencial positivo de 900 volts. Eso quiere decir de que si yo pusiera una carga en el punto B
de 1 coulomb se generaría, multiplicando esa carga por el potencial, me daría la energía potencial. 1 por 900 serían 900 joules de energía potencial eléctrica si yo pusiera en el punto B una carga positiva de 1 coulomb. Bueno, ¿qué significa? Que en el punto A haya un potencial negativo. En el caso del punto A, quiere decir de que si yo pongo una carga de 1 coulomb en el punto A, multiplicado ese coulomb por el potencial eléctrico en A, que es menos 1800, da menos 1800 joules. O sea, se genera una energía potencial eléctrica en ese arreglo de 3 cargas, la carguita de 1 coulomb positiva que ponga en el punto A, y Q1 y Q2, todo ese arreglo de carga, produce una energía potencial eléctrica de 1800 joules. El campo en el punto A, de esa carguita prueba, la trata de retener, tratando de evitar que esa carga se aleje. Si yo quisiera alejarla, ¿sí?, de A llevarla hasta una distancia infinitamente grande, tendría que ejercer sobre esa carguita de 1 coulomb positiva una fuerza externa. Esa fuerza externa sería alejándose, ¿sí?, y además el desplazamiento también sería alejándose. Quiere decir que el trabajo de esa fuerza sería positivo. Entonces, bueno, en la medida en la que haga eso, la energía se va a ir incrementando. Siempre la fuerza que produce el campo tiende a llevarla a un estado de menor energía al sistema. ¿Qué pasa en el punto B? Bueno, el punto B, más o menos, ya lo dijimos. Si ponemos 1 coulomb de carga en el punto B, entonces se va a generar todo ese arreglo de cargas una energía de 900 joules. Para cada coulomb de carga positiva, la fuerza producida por el campo E realiza 900 joules de trabajo positivo para moverlo al infinito. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la energía potencial eléctrica en ese punto, si pusiera 1 coulomb de carga en el punto B, sería 900 joules. Y eso coincide con el trabajo que tengo que hacer para moverlo al infinito, alejarlo hasta una distancia infinitamente grande. ¿Qué es la diferencia de potencial entonces? Bueno, el cálculo de la diferencia de potencial entre dos puntos se calcula haciendo la diferencia entre los potenciales de los dos. El trabajo, ¿sí?, realizado por la fuerza producida por el campo, entre un punto A y un punto B, se lo calcula haciendo la energía en el punto A menos la energía en el punto B. La energía en el punto A es Q por BA y la energía en el punto B es Q por BB. Sacando el factor común, la carga queda esa expresión. Los signos de las cargas van a dar los signos correspondientes a cada uno de esos.
De esa manera se puede calcular el trabajo realizado por la fuerza producida. Acá tenemos un ejemplito para calcular la diferencia de potencial en el punto A y B. Y pregunta qué trabajo realiza el campo E si una carga de 2 microcoulomb se mueve de A a B. Bien, así que tenemos dos preguntas para responder. La primera es la manera de calcular la diferencia potencial en el punto A y el punto B haciendo la diferencia. Entonces, digamos, restamos algebraicamente y entonces nos queda que BA menos BB es de menos 2700. Esa es la diferencia de potencial que hay entre el punto A y el punto B. Por otro lado, el trabajo producido por la fuerza generada por el campo para ir de A a B, ¿se acuerdan? U por BA menos BB. Así que, otra vez, reemplazando, con el signo que corresponde, nos da un trabajo negativo. Quiere decir de que para llevar una carga de 2 microcoulomb desde A a B, el campo realiza un trabajo negativo. Eso significa de que la energía se incrementó. Por llevar esa carga de A a B, yo incrementé la energía del sistema. ¿En cuánto? En la misma cantidad, ¿sí?, del trabajo producido por la fuerza generada por el campo, en una cantidad de 5,4 milijoule. Ahora dice, bueno, supongamos que ahora la carga la quiero llevar de B a al revés. Bueno, en ese caso, la diferencia de potencial da igual y el sentido contrario. Antes daba menos 2700 volts, ahora da 2700. Y el trabajo también. El trabajo da igual y de sentido contrario. O sea, de sentido contrario no, de signo contrario. Por lo tanto, cuando voy de B a A, el sistema pierde energía. Porque el trabajo producido por la fuerza del campo es positivo. Bien, veamos por último, y con esto vamos a terminar, ¿qué pasa cuando yo tengo un par de placas planas y paralelas cargadas con cargas de iguales de distintos signos? Y quiero determinar la relación que hay entre el campo eléctrico que se produce en esa región entre las dos placas y la diferencia de potencial que hay entre el punto A y el punto B, o sea, entre la placa A y la placa B. Bueno, para eso lo que hago es tratar de llevar una carga Q positiva desde el punto A al punto B. Entonces, la fuerza del campo eléctrico será sobre la carga positiva hacia abajo, el campo será hacia abajo, el trabajo será la fuerza a la que se ve sometida, que es Q por E, por la distancia que hay entre las dos placas T. Pero además también vimos que el trabajo producido por la fuerza generada por el campo entre A y B era Q por BA menos BB. Entonces, de igualar esas dos ecuaciones y simplificando la carga que estoy desplazando, queda que la diferencia potencial entre la placa A y la placa B es el campo que hay entre la placa A y la placa B, que es el mismo en cualquier punto, por la distancia de separación entre las placas.
O sea que la diferencia potencial entre las placas es el campo eléctrico que hay en el interior multiplicado por la distancia de separación entre las placas. Y de esa manera vinculamos la diferencia potencial con el campo eléctrico. Esta expresión es muy útil, porque fíjense que además antes habíamos visto el campo eléctrico como Newton sobre Coulomb, ¿se acuerdan? Bueno, si despejamos de acá el campo eléctrico, nos queda unidades de voltaje, digamos, de diferencia potencial sobre unidades de distancia o de longitud. Quiere decir que el campo eléctrico también lo podemos poner en el sistema internacional como volt sobre metro, que es equivalente a Newton sobre Coulomb. Esta relación es muy importante. Es importante la interpretación de lo que es una diferencia de potencial, porque todas las baterías son fuentes de diferencia de potencial. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a explicar con más detalle. Bueno, acá están las relaciones que recién terminamos, entre diferencia de potencial, campo y separación de las placas. Hay un ejemplito y bueno, estas son lo que hemos estado viendo en la charla de hoy. Así que los libero para que puedan trabajar con los demás profesores. Nos vemos hasta la semana que viene. Hasta luego, profe. Chao, gracias por escuchar.